ちゃんと見てなさいよ。バーストさせるわ。及ばぬのか。Muy buenas a todos los y audiencias de YouTube. Estamos aquí en un nuevo video para el canal de Naruto 4 y esta vez, amigos, vamos a ir con revisión de unidades, amigos y señores. Vamos a ir con revisión de unidades porque muchos de ustedes me lo han estado, pues ya me imagino que ya han estado preguntándose cómo es que vienen después de las actualizaciones a nivel 97, amigos y señores, de parte de las últimas noticias que presentamos en el canal, amigos y señores. Y pues vamos a entrar de una vez con lo que tenemos aquí en pantalla. Bueno, en este momento estoy grabando es con mi iPad, amigos y señores, porque pues con el computador digamos que sale pues un poquito lagueada la cosa, debo decirlo. Esta versión 8.6 ya está saliendo un poquito más lagueado de lo normal. Entonces por lo tanto pues me toca hacer las grabaciones con el iPad. Pero bueno, aquí estamos en el inventario de unidades, amigos. Y pues tenemos aquí la primera unidad que obtuvo sus cambios en nivel 97. O pues después de esta última actualización, Suzuka, amigos y señores. Si no me equivoco, antiguamente el ataque físico de esta unidad estaba más o menos por a unos alrededor de 1600, 1700 con runas, obviamente. Sin embargo, ahora ya tiene casi el mismo nivel de ataque que el de Sahara, amigos. O sea, con 2000 puntos y más. Puede llegar inclusive más porque pues la runa que le tengo aquí puesta a esta unidad está con un incremento bastante no tan grande aquí, amigos. Si vemos aquí la base del grado de incremento más 89, no es que sea muy grande. Entonces pues por eso esta unidad puede llegar a más que eso, amigos y señores. Sin embargo, pues déjenme decirles que es un ataque muy poderoso, amigos y señores. 2008 de ataque físico. Digamos que esta unidad tiene casi el mismo supuesto uso que el de Sahar, ¿sí? Es una nuker total. Obviamente pues si ustedes le equipan el recuerdo de ella y obtienen el accesorio que tiene con el recuerdo, también el accesorio mismo viene con una habilidad especial que le permite generar ataque colosal del mismo grado de poder que el que tiene en su tercer trabajo como Paladín Oscuro Guernica, amigos y señores. Eso sí, también debo decirlo, ofrece muchísimas ventajas. La primera de todo es que no tenemos que, cuando estamos haciendo asaltos, no tenemos que cambiar a modo Paladín Oscuro de Guernica para poder hacer eso, sino que simplemente podemos mantener su cambio de clase equipando este accesorio para que pueda tener su ataque de poder colosal y así poder generar el mismo, inclusive más daño del normal, amigos. O sea, debo decirlo, especialmente muy útil en partidas de jefe de asalto, amigos y señores. Es muy útil esa unidad, sí, se utiliza muchísimo para este tipo de casos, amigos y señores. Ahora bien, vamos a ver la segunda unidad, la cual es Noa, amigos y señores. Noa es la siguiente unidad, la cual obviamente pues como vemos está bastante bien, amigos y señores. Después de que pues bueno, digamos que en el caso de Noa no hubo como muchas actualizaciones que digamos en ese sentido, amigos y señores. Si ustedes quieren saber el estado en el que la tengo, pues ya la tengo pues completamente maximizada, o sea pues todas las 6 puertas maximizadas. De hecho, esta fue la temporada en la cual la pude elevar y déjenme decirles que Noa está súper bien potente, amigos y señores. Como unidad de fuego es una unidad de fuego muy potente, puede con cualquier clase de unidad de elemento viento y sus defensas no están tan nada mal, amigos. Sobre todo pues defensa física, obviamente, pues como sabemos la base del cambio de clase de Noa es de modo de mago de batalla, por lo tanto pues sabemos que tiene mayor defensa física que defensa mágica. Pero pues igualmente cuando ustedes le equipan sus habilidades, pues ustedes tienen varias opciones, amigos y señores. La primera, bueno, cuando aporte la pereza, obviamente la habilidad música por aporte la pereza, esta viene siendo en mago de batalla, obviamente incrementar ataque mágico, pero pues bajar defensa mágica. Y cuando se le dan la portada de la pereza al máximo, pues se obtiene una adicional de velocidad. Obviamente esta configuración es perfecta para que la unidad pueda invocar rápidamente sus técnicas de tipo carga, que pues obviamente la unidad tiene bastantes técnicas de tipo carga. Esta configuración con este Jewel Charge es bastante útil para ese caso. Si ustedes quieren ponerle más velocidad a la unidad, pues les recomendaría es poner ya sea esta, la de profesor, tiene una velocidad pues digamos un poquito más grande. Obviamente pierde un poco más de defensa física a base de eso, sí, digamos que pues ese es un pequeño detrimento que tiene, pero hace la unidad un poquito más rápida. Pues también pueden equipar la de pirata, digamos pues sí, tiene un poquito más de incremento a 189 y además la unidad se vuelve más resistente contra elemento fuego y elemento agua. Claro, obviamente pues como sabemos esta unidad es débil contra agua, pero esto le puede ayudar a que sea poder un poquito mitigar esa debilidad que tiene contra el elemento agua. Pero
la manera más segura para poder utilizar esta unidad y pues para que ustedes puedan invocar de forma más rápida las técnicas de carga que tiene esta unidad, recomiendo esta configuración con Jewel Charge, amigos. Sí, señores, es lo más recomendable, amigos. Sí, señores. Recuerdos, bueno, pues sabemos que el recuerdo que le da el cambio de imagen es gratuito, obviamente, pues le da este cambio de imagen. Esperen, que estoy seleccionando mal el botón aquí. Este cambio de imagen que pues vemos es bastante genial, amigos. Sí, bastante genial. O sea, se ve súper genial, debo decirlo. Se ve súper genial. La unidad tiene bastantes usos en los cuales las pueden utilizar, obviamente. Como profesor, para el caso de que ustedes quieran curar de estados anormales, debo decirlo. No está tan mal ponerla en este modo. Digamos que pues tiene unas estadísticas bastante, pues, decentes, ¿sí? De pirata sí no recomiendo mucho. Digamos que en el caso de que ustedes necesiten utilizar ataques nulos en sus habilidades, pues puede que sea posible utilizarla de este modo, obviamente. En caso de que los enemigos tengan resistencia a todos los tipos de ataque, pues sería muy bueno utilizarla de este modo en esos casos. De resto, pues es más que nada muy recomendable y pues bueno, pues es más que recomendable, tiene que ser así o así utilizarla con su cambio de clase, el cual pues obviamente tiene un poder bastante grande, amigos. Sí, señores, bastante grande, además de que obtiene efectividad contra unidades del elemento viento, amigos. Sí, señores. Y bueno, amigos, la tercera unidad que vamos a presentar en este caso va a ser Albea, amigos. Obviamente es la unidad representativa de este video, obviamente. ¿Por qué? Porque obtuvo su cambio de clase, amigos. Sí, señores. Al obtener su cambio de clase, digamos que la unidad obtiene unas cuantas variantes bastante interesantes de su cambio de clase, debo decirlo. Recuerdo que la última vez que presenté esta unidad fue en su revisión, en su actualización a nivel 91, la cual pues digamos tenía una destreza súper gigantesca. Era la unidad conocida como la destreza más grande. De hecho, pues aquí no se equivoca tanto, aunque creo que, no sé si me lo pueden confirmar ustedes en los comentarios, creo que hay una unidad que le supera en destreza. No sé si es Euralia de Genesis o si es Berta, pero esta unidad por el momento, cuando tenía su actualización a nivel 91, era conocida como la unidad con mayor destreza del juego. Ahora quién sabe, de pronto puede que esté equivocado en ese sentido, amigos, pero pues si ustedes me pueden escribir en los comentarios sería de mucha ayuda. Ahora bien, continuando con el cambio de clase de esta unidad, debo decirlo, está bastante potente, debo decirlo. Tiene varias configuraciones, pero primero que todo vamos a analizar sus habilidades, porque pues necesitamos analizarlas, obviamente. Vamos a analizarlas todas, obviamente. Las primeras tres no creo que necesiten mucho análisis, son las mismas las que cualquier maquinista tiene. Las que hay que ver son las que vienen aquí abajo, que pues digamos son varias las que tiene aquí, amigos. Así que pues vamos a revisarlas, amigos y señores. La primera que tenemos aquí, una técnica de tipo disparo, elemento oscuridad, multigolpe, 5 golpes, en la cual durante 3 turnos baja el rango o la probabilidad de evasión de las unidades a las cuales golpee con esta técnica. Ojo que son unidades, no enemigos, no hay diferencia entre enemigos o aliados, así que hay que tener cuidado por donde lanzarla. Distancia máxima 4 en forma de cuadrado, 3×3 el área de efecto y con diferencia altura de 2 pisos, amigos y señores. La segunda habilidad que tenemos aquí, esta también de elemento oscuridad tipo disparo, en un área que pues digamos es algo parecido al que tienen los maquinistas ordinarios, sino que es aplicado su cambio de clase. Es una técnica que dispara a los enemigos, y si estos están en algún estado anormal, cualquiera que sea, el poder de esta técnica se incrementará bastante. La distancia máxima es 4, el área es en forma de diamante, con ignoración o con altura ilimitada, que le dicen así en el global, amigos y señores. Ahora bien, vamos con la siguiente. Esta es una técnica también de efecto de área, en la cual a las unidades que estén dentro del efecto de área les va a interrumpir el tiempo de carga de cualquier habilidad que estén tratando de cargar durante 3 turnos. Anula cualquier intento de elevar el turno o de acelerar el turno activo de esas unidades enemigas a las cuales golpea con esta técnica. La distancia máxima es 6, en la cual lo puede aplicar. Es en forma de diamante el área de efecto de esta técnica pasiva, e ignora diferencia de pisos, amigos y señores. Ahora bien, vamos con estas dos últimas, porque estas dos últimas son bastante interesantes. Estas dos últimas requieren pues bastante análisis, porque debo decirlo que una es la precursora, o es la, ¿cómo decirlo? Como el encadenador, por decirlo así, para ejecutar la última, amigos y señores. Bueno, vamos a ver. La primera que tenemos aquí, esta es una técnica de elemento oscuridad de tipo disparo. Es bastante especial, amigos. Ignora escudo. Sí, señores. Ignora defensa del enemigo e ignora escudo. Cualquier enemigo que se ponga cualquier escudo, no importa cuál sea,
no importa cuántas capas sea, con esta técnica esta unidad es capaz de traspasar ese escudo sin hacer nada, o sea, mejor dicho, puede traspasar el escudo. O sea, es increíble esta técnica, porque les aseguro que les va a garantizar que la unidad va a golpear y va a hacer daño al enemigo, sin importar si el otro tiene escudo de, no sé, 999 capas, de 3 capas, de 5 capas, lo que sea, pero la unidad ignorará ese escudo, amigos. Bastante interesante esta técnica, amigos, sí señores. Y fuera de eso, también es bastante efectiva contra unidades tipo máquina. Cuando la unidad termine de utilizar esta habilidad, es la precursora o pues es el encadenador para que ejecute la última técnica. La distancia máxima es de 4 y también ignora diferencia de pisos en línea recta, es decir, que puede golpear hasta máximo, digamos, 3, 4, 5 unidades en línea recta por ahí, amigos y señores, debo decirlo. Bastante interesante. Y la última técnica, que es la que para que se ejecute necesita ejecutarse primero la anterior, es una técnica de persecución, la cual en un efecto de área determinado a todos los enemigos ignorando las defensas en un ataque de elemento de oscuridad tipo disparo con 100% chance de puntería absorbe las joyas de sus enemigos. Distancia máxima 4 es en forma de anchura, es de forma 3 si no me equivoco, por lo cual tenemos un cuadrado, un rectángulo 4×3 de área, amigos y señores, con una diferencia máxima de altura de 3 pisos, amigos y señores. Recuerden que estas técnicas de persecución solamente pueden ejecutarse mientras la anterior o mientras se cumplen los requisitos que se especifican en la anterior técnica, que es la precursora para que esta técnica de ejecución o pues de persecución se ejecute, amigos y señores. Ahora bien, pasando con las habilidades pasivas. Las habilidades pasivas, digamos que pues no tienen mucho cambio, pero sí hay unos cuantos ahí que hay que destacar. La primera es una técnica de tipo disparo, elemento de oscuridad, normalita con distancia máxima 5 e ignora diferencia de pisos. Es así, pues, como la de cualquier otro maquinista en su elemento, si no me equivoco. El de Albea está dirigido al elemento oscuridad, amigos y señores. La segunda es propia de esta unidad, hasta cuando haga 3 ataques. A ella misma incrementará enormemente su propia destreza y su propia puntería, amigos. Esto va a ser bastante interesante porque pues es una técnica bastante interesante. Es decir, hasta por 3 ataques que la unidad realice, digamos que no dura un turno. No como los anteriores, el maquinista común y corriente que pues digamos durante un turno incrementa destreza y puntería, no. En este caso, en el caso de Albea, durante 3 ataques, es decir, la duración de este incremento durará hasta que la unidad haga 3 ataques, amigos y señores. Claro, obviamente si ustedes van a tratar de ejecutar la técnica de ejecución o la técnica precursora a la de persecución, esa técnica de persecución también cuenta como un ataque adicional, amigos y señores, en caso de que ustedes hayan utilizado esta técnica de incremento, amigos y señores. Ahora bien, la siguiente es una técnica tipo golpe. Bastante extraño porque pues la unidad, como sabemos, es una unidad que tiene ataques de tipo disparo, pero esta es una técnica tipo golpe de elemento oscuridad, que tiene 100% de chance de golpe y obliga al enemigo a moverse hacia atrás o lo empuja hacia atrás hasta un máximo de 8 cuadros. Distancia 1, es decir que es una técnica cuerpo a cuerpo con una diferencia máxima de 2 pisos. Y la última técnica, una técnica también de tipo disparo, elemento fuego, la cual en el área, todas las unidades que tengan efecto de área que es en forma de cruz pequeña, en una distancia máxima 4 e ignora diferencia de pisos, anulará cualquier tipo de aceleración que sufran las unidades enemigas y también bajará la velocidad del oponente. Ahora bien, vamos a ver las habilidades pasivas. La primera, que pues obviamente Booster, que creo que se llama así, esta incrementa la velocidad de la unidad. Obviamente pues digamos que al colocarla con la unidad obtiene una velocidad bastante increíble, amigos y señores. Pero la segunda, que es esta, es bastante interesante, incrementa enormemente su destreza y también incrementa su puntería. Claro, obviamente el porcentaje de incremento es distinto, ¿sí? Incrementar enormemente su destreza es porque digamos que por eso es que la estadística de destreza es bastante grande para esta unidad. También incrementa su puntería para que sea mucho más precisa, y conociendo que esta unidad tiene muchísima precisión ya solamente con esta destreza tan enorme, imagínense qué será con esta habilidad. O sea, ninguna unidad de evasión alta, por lo que yo he probado, ha podido esquivar los golpes de esta unidad, por lo menos de esta unidad. De otras unidades sí creo que las podría esquivar, pero de esta unidad sí le ha quedado muy difícil a las unidades de evasión, de alta evasión, tales como Val, Bashini, Yauras e inclusive Raftalia. Tiene unos cuantos problemas con esta unidad, amigos y señores. Sin embargo, pues en el caso de que aquellas unidades que tengan evasión perfecta, que la pueden ejecutar, sí le han podido esquivar con evasión perfecta, amigos y señores. Eso no se puede decir que no, pero con esta unidad sí es muy difícil que falle la unidad, amigos y señores. Ahora bien,
Vamos a ver la ilustración, porque pues seguramente muchos de ustedes están preguntando cómo es la ilustración. Pues en esta unidad solo tengo 4 de las 6 puertas elevadas, pues maximizadas obviamente. De las que consideren más importantes obviamente, la puerta de la pereza, la puerta de la envidia, la puerta de la gula y la puerta de la ira, amigos y señores. Aquí la puerta de la ira sí tiene 1, 2, 3, 4, 5 técnicas en total, pero que en realidad vamos a ver por qué se reducen a solamente 4, porque una de ellas pertenece al de su modo encantado de maquinista, amigos y señores, antes del cambio de clase, sí señores. Pero bueno, la puerta de la envidia ya sabemos, incrementa puntos de vida, ataque físico y destreza. La puerta de la pereza cambia la habilidad esta, sí señores, dándole más 3 de máximo rango en el cual pueda disparar sus técnicas. Incrementa su modificador de ataque por disparo y todas las técnicas relacionadas tanto a este, que es de francotirador, como de su cambio de clase o también de su modo encantado de maquinista, que son estas dos técnicas, incrementan su poder de ataque siempre y cuando estas técnicas se lancen dando a una distancia mayor a igual o mayor a 3 cuadros desde donde esté la unidad, amigos. Si la unidad está a esa distancia de 3 cuadros, o pues digamos el área a donde va a disparar las técnicas está en menos de 3 cuadros, pues el poder de esas técnicas será pues el normal. La habilidad maestra, como sabemos, cuando ustedes desbloquean esta habilidad elevando la unidad a nivel 80, es que la habilidad pasiva Reactive Armor, que pues obviamente viene de su cambio de clase y también de su modo encantado de maquinista, evolucionará obviamente y también elevará más aún sus puntos de vida para que obtenga un poquito más de resistencia. Ahora bien, cuando cambia la habilidad de reacción, normalmente es que tiene probabilidad de reducir ataques físicos que se le vengan a la unidad. Cuando ustedes hacen las misiones de personaje de esta unidad de nivel 80 y las completan los 3 episodios, las 3 misiones del episodio del personaje, la habilidad Reactive Armor cambia y ahora la unidad se defiende con 100% chance de probabilidad de cualquier ataque físico o mágico que se le venga a la unidad. Eso sí, si hay unidades que tienen habilidades que anulen activación de habilidades de reacción, la habilidad de reacción no se va a activar, pero en otros casos sí se va a activar, amigos y señores, y es muy bueno para que la unidad pueda resistir lo mejor posible tanto ataques físicos como mágicos, amigos. Es muy útil. Se ha utilizado muchísimo el Coliseo por eso, debidamente a que pues obviamente resiste muy bien gracias a su habilidad de Reactive Armor modificada por el episodio de personaje, amigos y señores. Bastante interesante, amigos. Bueno, amigos, siguiendo con la puerta de la envidia. La puerta de la envidia le da a la unidad puntos de vida más 20%, todos los ataques más 20% y el ataque físico más 30% de todas las unidades del elemento oscuridad, conociendo muy bien que esta es una habilidad bastante agresiva, amigos y señores. Ahora bien, la puerta de la gula le eleva puntos de vida, ataque físico, destreza, y la unidad se vuelve más efectiva contra unidades tipo pereza y tipo furia, amigos y señores. Aquí como está escrito, pereza y furia. Y la puerta de la furia o de la ira eleva o cambia 5 técnicas al parecer, pero una de ellas viene de su cambio de clase y las otras 2 que vienen aquí adicionales que vienen siendo de su cambio de clase, una es la técnica precursora a la técnica de persecución, que también la técnica de persecución cambia con la puerta de la pereza, amigos, digo con la puerta de la furia. Aquí como vemos la primera, la técnica precursora a la técnica de ejecución, a la técnica de persecución, tiene distancia máxima 4, amigos, sí señores, efectiva contra unidades máquina y distancia efectiva máxima 4, igual que la técnica de persecución, sí señores. Ahora bien, cuando se eleva la puerta de la furia al máximo, aquí vemos que la distancia cambia a 6, amigos, sí señores, cambia a 6. Esto hace que las técnicas adquieran mayor distancia para ambas, o sea, aquí vemos ambas que vemos que la distancia máxima cambia de 4 a 6, aumenta en más 2, lo cual hace que la unidad tenga mayor distancia, mayor rango de disparo con esas técnicas, amigos. Y como sabemos, la puerta de la avaricia le da opción para poder equiparse un subrecuerdo, el cual pues yo aún no tengo pues maximizado. Debo decirlo que me faltan algunos cuantos recursos por aquí, pero bueno, ya eso después se puede conseguir, amigos, sí señores. Ahora bien, la construcción de esta unidad, ustedes como ven aquí en mi caso he decidido equipar esta para poder elevar aún más su propia destreza y elevar su puntería. ¿Esto para qué? Para que la unidad tenga muchísima precisión, amigos. Si ustedes quieren meterle otra cosa, por ejemplo más velocidad, pueden hacerlo.
así de esta forma. Obviamente pues el detrimento más grande es que su destreza se baja enormemente hasta unos 872 aquí como ustedes ven escrito. Obviamente gana un incremento bastante grande de velocidad, pero pues a cambio de eso bajar enormemente su propia destreza no es muy indicado, porque el escalador de daño de esta unidad depende de su destreza, amigos, sí señores. Por lo tanto, para que haga más daño y para que sea más precisa, es mejor esta configuración, amigos, sí señores. Otra también, si ustedes quieren que la unidad se mueva mucho más, puedo utilizar la de paso oscuro, amigos, sí señores, de asesino de las sombras, obviamente. Y ustedes tienen movimiento 4 salto 3, pero no veo que eso sea útil, mejor dicho es inútil, porque pues la unidad en sí en su conjunto principal tiene estas dos habilidades que pues a pesar de que sean de tipo carga, ayudan muchísimo a que ella y los aliados puedan moverse mucho más o tengan un movimiento mucho más amplio en los mapas que estén, en donde sea que estén, amigos, sí señores. Bastante bien, entonces por lo tanto pues recomiendo más esta construcción para esta unidad, amigos, sí señores. Del recuerdo nuevo de verano no lo tengo, amigos, lastimosamente, obviamente pues como sabemos tenemos pocas gemas aquí en este estado, así que pues preferiblemente dejo para otro momento, amigos, sí señores. Entonces pues lamentablemente pues no puedo invocar, o bueno, sí puedo invocar el recuerdo, pero pues creo que me da como un poco de miedito ahí. Yo prefiero pues dejar ahí, amigos, sí señores. Si ustedes quieren ver una mejor unidad, creo que Kuroneko ha publicado, o pues me imagino que ya ha subido un video en su canal mostrando cómo es la unidad en su nueva vestimenta, al igual que Suzuka, amigos y señores. Lo cual pues ojalá pues espero que haya quedado bien bonita, y estoy seguro que haya quedado bien bonita la unidad, amigos y señores. Ahora bien, continuando con lo último de esta unidad, las runas. En cierta forma, el equipamiento de runas para esta unidad depende ya más que todo más que de su ataque físico, es de su destreza. Por lo tanto, si ustedes quieren sacar la mayor potencia de esta unidad, recomiendo es ponerle modo asalto para que ustedes puedan tener un incremento más del 10% en su ataque físico. Obviamente pues lo que más recomiendo a ustedes es conseguirse una runa que tenga un grado de incremento bastante enorme en su destreza, para que pueda obtener una destreza bastante grande. Esto para que haga mucho más daño por parte de ese medio, amigos. Entonces también pueden, en vez de elevar tanto el ataque físico, pueden poner otra runa de destreza. Eso sí también lo pueden hacer. Digamos que nada les quita nada, amigos y señores. Pueden hacer eso, poner más destreza aún, y la unidad podrá tener hasta 1300 o inclusive si no me equivoco, creo que podría llegar hasta más de 1400, o sea, en base, lo cual es bastante enorme, amigos, sí señores, bastante enorme. Ahora bien, por último, y para mejor configuración de esta unidad, la unidad en su mayor parte tiene técnicas de efecto de área. Claro que tiene algunas técnicas que son dirigidas a un solo objetivo, pero la unidad especializa más que todo en ataques de efecto de área. Por lo tanto, en la mejor configuración es equipar como segundo conjunto de runas el modo de devastador, para que ustedes puedan obtener un 5% más de efectividad en esos ataques de efecto de área, amigos y señores. Si ustedes van a utilizar la unidad como simplemente atacar a un solo objetivo, pueden desequipar el de modo centella para que ustedes puedan obtener un 5% de efectividad, pero es ataques dirigidos a un solo objetivo. Pero en mi caso, como a mí me gusta destrozar varios enemigos al mismo tiempo, pues obviamente pues prefiero ocupar modo devastador, amigos y señores. Entonces bueno, amigos, no siendo más por ahora, pues esto ha sido todo en el video del día de hoy. Debo decirlo que pues en estos casos la unidad Albedo tuvo un cambio de clase bastante bueno, amigos, o sea, bastante poderoso, debo decirlo, sobre todo pues por su destreza. Es una unidad a la cual casi nunca falla sus ataques. Obviamente pues claro, existe el caso de que aquellas unidades de alta evasión tengan habilidad de reacción de evasión perfecta, por lo tanto si activan esta habilidad de reacción igualmente le podrán esquivar, pero fuera de eso, esta unidad tiene una precisión bastante enorme, lo cual hace que sea muy difícil que le puedan esquivar. Inclusive Raptalia tendría problemas para poder esquivarlo, amigos, sí señores, a menos que tenga evasión total ante ataques de tipo disparo, amigos, sí señores. Pero bueno, amigos, no siendo más por ahora, pues espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pues dejar su like, suscribirse al canal para más videos, también seguirme en las redes sociales de Twitter. Recuerden que los links, como siempre, los estoy dejando aquí abajo en la descripción, también junto con el link del grupo de Discord, el cual pues espero que ustedes se unan, amigos. Obviamente es bastante interesante el hecho de que pues obviamente se junten más compañeros, más personajes, más suscriptores al grupo de Discord, para que pues se pueda mantener esa actividad que se mantiene en Discord, amigos y señores. Y pues para los que ya se suscriben al canal, recuerden como siempre activar la campana para que pues, cuando yo suba nuevos videos. Sin más, amigos, nos veremos en un nuevo video y hasta la próxima. ¡Adiós!